Ayer y en estos días he estado bastante apretado, solamente por la situación de mi papá, sino también por algunos trabajos que tenía que entregar, de unos estudios que he estado haciendo y las responsabilidades cotidianas del colegio. Y hubo una persona que me mandó precisamente ese texto de Habacuc que dice: aunque la higuera no florezca y en las vides haya fruto. Y reflexioné y pensé que qué triste es cuando uno va a la nevera y no encuentra leche, mantequilla, queso, carne, cuando hace falta todas esas cosas. Porque cuando yo estaba leyendo el texto que me mandaron por WhatsApp, lo que me imaginé fue todos los elementos de la vaca, las ovejas, etcétera, el producto de todos esos animales. Y cuando uno siente que le hacen falta esas cosas que para uno son prioritarias, ¿verdad? Fácilmente que uno se deprime, pero gracias que estamos en Cristo. Y como estamos en Cristo, estamos bien. Amén. Independientemente de las situaciones. Quiero aclarar que, porque el hermano Xavier hizo un comentario esta mañana, yo no estaba en Moca esta mañana. Yo estaba en Moca la semana pasada. Este domingo yo tuve que ir junto con mi esposa a Sabaneta de Yásica porque la mamá, doña Miladis, murió, ¿verdad? El domingo pasado. No habíamos podido, aunque la hermana Miladis sí había podido ir, nosotros no habíamos podido ir y pudimos ir ayer. Y fue una tremenda oportunidad para testificar a Cristo. Yo no pude testificarle a todos porque era mucha familia. Esta familia se crió en la iglesia evangélica allá, en su pueblo, pero no todos han puesto su confianza en Cristo Jesús. Y entonces es una gran responsabilidad que nosotros tenemos. Y en eso estuvimos por un tiempo, ¿verdad? Y regresamos recientemente y ahora en el camino venía dándole seguimiento a la salud de mi padre. Pero damos gracias a Dios porque estamos en Cristo y si tenemos a Cristo, no nos hace falta más nada. Más nada. Es que en la predicación pasada yo les estuve hablando sobre la necesidad que hay de la sabiduría de Dios para este tiempo. No solamente en este tiempo, siempre ha habido necesidad de la sabiduría de Dios, pero este es un buen tiempo para nosotros también ver la necesidad que hay. Y hay mucha necesidad. Y este texto que vamos a estudiar hoy, Proverbios capítulo 1, nos habla que de una manera u otra la gente rechaza la sabiduría de Dios. Cristo es sabiduría de Dios. Y la gente rechaza la sabiduría de Dios, y no solamente en la persona de Cristo, sino también en su palabra y en la sabiduría que Dios le da a los padres para guiar a sus hijos. Y aquellos que no andan detrás de la sabiduría de Dios, este texto les llama por tres títulos: los simples, los insensatos y los burladores. Y de una manera u otra ellos también necesitan la sabiduría de Dios. Y clamamos a Dios para que Dios se la dé de una manera u otra. Y cuando una persona como estas no busca la sabiduría de Dios, va a ver las consecuencias en su vida. Y es precisamente lo que queremos ver en el día de hoy. Les voy a pedir por favor que pongamos este tiempo en las manos del Señor. Le damos gracias, Padre, por tu bondad. Gracias porque tú moriste en la cruz por nuestros pecados, Señor. Tú eres santo, nosotros somos pecadores. Gracias porque Cristo hizo un intercambio con nosotros, los que hemos creído en Él. Él se llevó nuestros pecados a la cruz y nos regaló su justicia. Oh Dios, te suplico que tu Espíritu Santo tome tu palabra, la pueda explicar, pueda dar el sentido correcto, Señor, a través de la predicación. Que tú seas glorificado y exaltado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Habíamos dicho en la predicación pasada que los proverbios son principios de sabiduría, ¿verdad? Para nosotros poder vivir la vida que Dios nos ha dado para que vivamos.
Y la palabra de Dios habla muy claramente del propósito para qué fueron dados los proverbios. Fueron dados para dar sagacidad, conocimiento, inteligencia a aquellas personas que lo necesitan. Dice Proverbios 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, y para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Habíamos dicho la vez anterior, que la sabiduría de Dios se adquiere cuando uno tiene un conocimiento cada día mayor de Dios. Proverbios 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 9, versículo 10 dice lo mismo y agrega, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Mientras más conocemos a Dios y a Cristo en las Escrituras, le vamos a tener temor, pero un temor correcto, el temor reverente. Y mientras más temamos a Dios, entonces seremos más sabios. Por lo tanto, lo que la gente necesita hoy más que nunca es a Cristo y la palabra de Dios que nos ha sido dada, y nosotros deberíamos considerar eso como iglesia. Mientras yo venía por la carretera Duarte y nos paramos en el primer semáforo, ya luego cuando tú estás entrando a la ciudad, se nos pararon, ustedes saben, unos motoristas que a veces tú te paras en los semáforos y ellos vienen luego y a veces se te ponen delante. Y se pararon precisamente dos motoristas delante de mí y ellos, imagínense como que yo fuera Superman, y ellos se pusieron en su motor así, ¿verdad? Agarrados de su motor cuando arrancaron a una velocidad, pudiéramos decir, de 100, 110, 120 kilómetros por hora. Y ellos fueron por un trayecto muy largo con sus cuerpos encima del motor, dando zigzag, como si fueran dando zigzag por la vida, pero iban en la carretera. Oye, qué peligro, qué situación más desagradable. O sea, uno ve cosas como esa y uno se queda asombrado, pasmado. Doña Miladis, que iba con nosotros, dijo, no, pero ellos tienen que tener alguna sustancia, porque no puede ser que una persona normal haga algo como eso. Y ellos iban dando vueltas así, cruzando entre los vehículos y a una velocidad que realmente yo los perdí. Mi vista no llegó o sea, no pudo seguirlos. En un momento yo le pregunté a mi esposa, ¿y para dónde cogieron los jóvenes? Bueno, ellos doblaron hacia un lado. Ni me di cuenta de la velocidad tan alta que iba. ¿Ustedes ven la necesidad que hay de la sabiduría de Dios en este tiempo? Cuando veníamos hacia la iglesia, pasamos por uno de los colmados que está en el trayecto y ahí vimos una cantidad de señoras, algunas adultas, otras de mediana edad, que estaban tomando bebidas alcohólicas abiertamente, de una manera exagerada. O sea, parece que ya las medidas del alcohol en su cerebro, en su cuerpo, habían llegado a controlarles tal que estaban exhibiendo poses inadecuadas y bailando de una manera obscena wow, cuánta necesidad hay de la sabiduría de Dios. Y a veces vemos la iglesia que está muy cómoda. Y a veces vemos la iglesia que está muy bien, muy acomodada dentro de estas cuatro paredes. Y sin embargo, fuera hay personas, cantidad de personas que necesitan la sabiduría de Dios y que de una manera u otra nos ha sido dada y se nos ha revelado y la tenemos para darla a otras, y debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido.
No podemos seguir cómodos en nuestros asientos, en nuestro aire acondicionado. Todo eso es muy bueno, pero la gente en la calle tiene una necesidad de la sabiduría de Dios. Y nosotros a veces estamos muy cómodos. Y los días van, y las semanas van, y los meses van. Y la gente necesitando la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es para los simples, y es para los insensatos, y es para los burladores de este tiempo. Y nosotros la tenemos por la gracia de Dios. Pero ¿qué estamos haciendo con ella? Según este texto, las personas que tienen necesidad de la sabiduría de Dios, no solamente la rechazan, sino que aparte de eso, hacen dos cosas muy específicas en este capítulo. En primer lugar, ellos rechazan por completo todo el consejo de sus padres. Y en segundo lugar, ellos se van, generalmente ellos se asocian con aquellas personas que piensan igual que ellos, se asocian, se unen, generalmente para hacer cosas indebidas, cosas difíciles de entender. Dice la palabra de Dios, Proverbios 1, versículo 7 al final, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Versículo 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. No solamente desprecian la sabiduría de Dios, sino que no solamente desprecian a Cristo, que es la sabiduría de Dios hecha carne, sino que también desprecian todo consejo de sus padres. La palabra de Dios, versículo 9, lo dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y el libro de Proverbios es para leerlo como si nosotros estuviéramos escuchando a un padre rogándole a su hijo, hijo mío, oye, escucha, pon atención a las palabras que yo te estoy diciendo. Yo tengo por experiencia, porque lo viví con mi padre y también porque lo he vivido con mis hijos, que cuando uno está pequeño, uno toma muy en cuenta las instrucciones y las palabras de nuestros padres, pero cuando uno va creciendo y llega a la adolescencia, uno cree que ya uno es un hombre. ¿O no le ha pasado a ustedes? Y de verdad que nosotros debemos entender que es cierto que en la adolescencia los jóvenes, los adolescentes están formando, ¿verdad?, su carácter de una manera muy especial. Y de una manera u otra ya están tomando conciencia sobre muchas cosas y de una manera u otra también comienzan a tener cierta independencia, aún de la manera como su padre piensa sobre algún tema. Yo recuerdo que cuando mis hijos eran pequeñitos, ellos siempre decían un sí a lo que papi decía. A veces pasábamos por la calle, veíamos una situación. ¿Ustedes saben por qué pasa eso? Le decía yo. Eso pasa porque los jóvenes o las personas han dejado el consejo de Dios, ya no están oyendo, han rechazado a Cristo, una serie de cosas. Si vemos una persona en una situación delicada, generalmente yo les decía algo como eso y ellos me decían, sí papi, es verdad lo que tú dices, pero cuando llegó la adolescencia, ellos comenzaron a pensar diferente a mí. De hecho, a veces hasta boche me daban. Ven acá, papi. ¿Y para qué tú te metes con eso? Cosas así que yo me quedaba. O sea, 11, 12 años, mis hijos comienzan a tener cierta independencia de pensamiento y cierta independencia de lo que yo decía. Lo que antes ellos decían, sí papi, predícalo, sí papi, sigue. O llegaron los 11 años, ya comenzaron a pensar diferente a papi. Y yo me quedé, ¡ah! Rodillas, Señor, rodillas. Señor, mis hijos tienen todavía mayor necesidad de ti, de Cristo, de tu sabiduría. Porque comenzaban a separarse de lo que era la instrucción que nosotros siempre le habíamos dado. Papi, ¿y qué tiene que tú ver con eso? Papi, ¿y por qué tú te metes con eso? Yo me quedaba, wow. A veces estábamos viendo la televisión y yo siempre desde chiquito aprovechaba cuando veía algo que no estaba bien, le instruía a ellos. ¿Ustedes saben por qué es eso? Eso se debe a lo que dice la palabra de Dios. Miren, y ellos me decían, sí papi, es verdad, pero cuando llegaron los 11 años, ay papi, ahí viene tú otra vez.
Pero por la gracia de Dios, cuando comenzaron a llegar a los 16 años, comenzaron otra vez como el regreso. Que ahí yo sí, verdad, que comencé a dar gracias a Dios, porque ellos comenzaron como a mirar, o sea, después de haber tenido desde los 11 hasta los 15 años, como esa rebeldía innata de la adolescencia, comenzaron otra vez a decir, es verdad, eso dice la palabra de Dios, es cierto, pero ya diciéndolo ellos, no por lo que yo decía, sino porque ellos lo estaban viviendo, lo estaban entendiendo conforme a lo que decía la palabra de Dios. Pero una de las primeras cosas que hacen las personas que tienen necesidad de sabiduría de Dios es que rechazan todo el consejo de los padres. En segundo lugar, ellos lo que hacen es que generalmente se asocian con otras personas que piensan igual que ellos y que se dedican a hacer cosas desagradables. Dice la palabra de Dios aquí, que la instrucción y la dirección y la enseñanza de los padres viene a ser como un adorno para los hijos y viene a ser como un collar para su cuello. Estas palabras, adorno y collar, no es muy utilizada en la palabra de Dios. No es muy utilizada en la palabra de Dios. Pero en los términos que se usan, en las pocas veces que se usa, está relacionada como cuando tú das brillo, como cuando tú das una hermosura, como un adicional, un agregado, como cuando tú le das un instrumento que la persona se destaca con relación a otros, como que viene como que viene a armonizar con su cuerpo. Estamos hablando en el aspecto físico. El adorno, el collar, viene a ser como algo que le da como un brillo. No sé si ustedes dan cuenta cuando una mujer se pone un collar de perlas o viene y se pone unos aretes bien preciosos, ¿verdad? Que hacen juego con su piel, con su cara, con el color como ella está vestida, con el color de su vestido. Es como un adorno de gracia. La enseñanza de los padres, la enseñanza y la instrucción de los padres viene a ser como un adorno, como algo que trae un valor agregado en la vida de los hijos, de los jóvenes y también de los adultos. ¿Acaso creen ustedes que la sabiduría de Dios solamente es necesaria para los jóvenes? A veces vemos hombres de 50 años de edad que comienza una crisis en su vida y comienzan a buscar señoritas de 20, 25 años, porque esas cosas son las que su alma desea, esas son las cosas que llenan su alma, esas son las cosas que le hacen ver bien delante de sus demás compañeros de edad. Hey, ¿viste la jovencita con la que anda fulano? Esas son de las cosas que le dan realce en su vida. En vez de buscar la satisfacción y el gozo pleno de su vida en la persona de Cristo, entonces lo que andan buscando es su placer, su satisfacción en cosas físicas, en personas, y las utilizan como objeto. O sea que la sabiduría de Dios no solamente es para las personas jóvenes, la sabiduría de Dios también es para la gente adulta. Entonces, dos cosas hacen generalmente en este texto las personas que necesitan la sabiduría de Dios. Rechazan por completo la enseñanza de sus padres, que viene a ser como un adorno para sus vidas. Y en segundo lugar, se asocian con aquellas personas que son de mala influencia. Y generalmente lo hacen para hacer fechorías, para hacer cosas desagradables. El texto nos dice a nosotros que aquellas personas que buscan ciertas asociaciones, ellos se dejan engañar así por ellos mismos, por su propio corazón, y también ellos se dejan engañar por otras personas y se asocian con malos objetivos. La palabra que se utiliza aquí en el texto, cuando dice en el versículo 10, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. La palabra engañar que se usa aquí es una palabra que quiere decir abrir. Está relacionada como cuando tú tienes una mente amplia, una mente espaciosa. Es como cuando la puerta de tu mente es tan amplia que por ahí puede entrar todo lo que tú quieras que entre. Son personas que se dejan engañar y se van y se alían, se unen, se asocian con otras personas que piensan igual que ellos. Se dejan engañar muy fácilmente.
Estamos hablando de personas que podríamos decir que son muy simples. Se dejan seducir con facilidad. Son fácilmente persuadidos por cualquier voz convincente. Esta palabra, patá, que quiere decir abrir, o sea, una persona amplia de mente, se utiliza 8 veces en el Antiguo Testamento. Y yo quisiera que veamos solamente 2 de esos versículos donde se usa esa misma palabra. La primera se encuentra en Éxodo capítulo 22, versículo 16. Éxodo capítulo 22, versículo 16. Y está relacionado con una jovencita que comienza a escuchar a otro joven o a un hombre, y ella se deja seducir por las palabras glamurosas o amorosas de este señor o de este hombre. Éxodo 22, 16 dice, si alguno engaña o seduce, traduce la Biblia Las Américas, la palabra engaño ahí, Las Américas usa la palabra seduce. Si alguno seduce a una doncella que no esté desposada y se acuesta con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Está hablando de una jovencita que escucha a otro joven y ella se deja seducir y se deja convencer. Pero la palabra aquí traduce Reina Valera como engañar. Y lo que el texto nos está diciendo a nosotros es que cuando tú eres abierto de mente, como una persona simple, te pueden convencer para pecar y perder tu pudor sexual. Te pueden convencer para perder tu pudor sexual. Dice ahí que si te acuestas con esa mujer, tú deberías dotarla y tomarla por mujer. Pero el énfasis aquí que queremos dar es a la sutileza con que otro hombre puede engañar, puede seducir a una jovencita hasta el punto de acostarse con ella. Miren, la inmoralidad siempre está basada en sentimientos engañosos. Y lo que muchas personas llaman amor, a veces, en realidad, es egoísmo. Y hay hombres, ¿verdad?, que tienen facilidad de expresión y de palabras y tienen una salamería y un convencimiento y comienzan a hablarle a las mujeres, a las señoritas, de una manera tal que las convencen y terminan acostándose con ellas y ellas pierden su pudor. Entonces, esta palabra que se usa aquí en Proverbios 1:10, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, allí está utilizada en un contexto que quiere decir cuando a ti te seducen. En segundo lugar, otro texto, Jueces capítulo 16, versículo número 5. Este texto nos va a enseñar a nosotros que cuando tú eres abierto de mente, tú puedes hablar de más a tal extremo que puedas perder la bendición que el Señor te ha dado. En este texto nosotros podemos ver que Sansón era un hombre que había sido escogido por Dios y había sido apartado. Era un nazareo. Había sido apartado por Dios con el propósito de que él liberara a Israel de nada más y nada menos que de los filisteos. Y él tenía un secreto, el cual Dalila, persuadida por los filisteos, quería que él se lo comunicara. Y es por eso que en Jueces capítulo 6, versículo 5 dice, y vinieron a ella, a Dalila, los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale. La Biblia de las Américas traduce esta palabra como persuádelo, persuádelo. 16:5. Sí, Jueces 16:5. Persuádelo, Dalila. E infórmate de su misma voz en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podremos vencer. Habíamos visto al principio la palabra que está relacionada con seducción y ahora vemos otra palabra que está relacionada con persuasión. Y lo que estamos viendo es aquí que aquellas personas que rechazan la sabiduría de Dios no solamente rechazan el consejo de los padres, sino también que tienden a asociarse con personas
los cuales lo persuaden y lo convencen para que se unan a él de una manera o de otra. Miren lo que dice el Proverbios 1, volviendo a Proverbios 1, versículo número 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas, mi hijo. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos una misma bolsa. Son persuadidos, son disuadidos, son jóvenes que se dejan llevar, o son adultos que se dejan llevar. Son personas simples que no miran más allá ni se dan cuenta de las consecuencias que van a recibir producto de asociarse. Primero, producto de rechazar la sabiduría de Dios. Segundo, rechazar el consejo de los padres. Y en tercer lugar, asociarse con aquellos que van a hacerle mal. Y esta palabra que se ha usado aquí tiene el contexto, tiene la idea de engaño, seducción y persuasión. Hermanos, tres cosas importantes podríamos ver, quizás 5, con relación a lo que este texto implica para este tipo de jóvenes o de adultos, según John Colbert en su libro llamado Supremo. En primer lugar, nosotros debemos entender lo siguiente. La mayoría no siempre tiene la razón. La mayoría no siempre tiene la razón. Versículo 10, hijo mío, si los pecadores, plural, si los pecadores te quisieren engañar, no lo consientas. No consientas, hijo mío. A veces creemos que la mayoría, ¿verdad? Ahí es que está el quid del asunto. Bueno, es que ellos son mayoría y como ellos son mayoría, yo debo unirme a ellos. Pero ojo, la mayoría no siempre tiene la razón. Éxodo 23, capítulo número 2, nos dice a nosotros que la mayoría no siempre tiene la razón. Dice el texto, no seguirás a los muchos para hacer el mal. No seguirás a los muchos para hacer el mal. ¿Por qué? Porque la mayoría no siempre tiene la razón. Cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto y llegaron precisamente a las puertas de la tierra prometida, Moisés envió a 12 espías. Y ellos, los 12, reconocieron la tierra. Y cuando regresaron, 10 de ellos dieron un reporte que era diferente al reporte de Josué y Caleb. Pero aquellos eran la mayoría, pero no necesariamente tenían la razón. Y estos 10, cuando llegaron al pueblo, le dijeron, miren, estos hombres son gigantes y están de aquel lado y nos están esperando. Nos van a caquear. Son mayores que nosotros, no podremos con ellos. Y Josué y Caleb decían, no escuchen esa versión. Nosotros hemos visto que allá nos está esperada la tierra prometida que Dios nos ha dado. Y Dios va a estar con nosotros. Y si Dios está con nosotros, saldremos victoriosos. No los escuchen a ellos. ¿Y el pueblo qué hizo? Escuchó a los 10. La mayoría no siempre tiene la razón. Segundo lugar, una acción de grupo crea mayor presión en nosotros. Una acción de grupo, cuando un grupo hace una acción, crea una mayor presión. Yo recuerdo que cuando estaba muy de boca el asunto del 4% para la educación, una buena cantidad de la ciudadanía dominicana se unió a este clamor de que aportaran dinero, 4% del Producto Interno Bruto de nuestro país. ¿Para qué? Con el propósito de que sea invertido en la educación. Hay una creencia que viene desde muy lejos de que las personas van a ser felices si son bien educadas, que la razón de los problemas que hay en nuestro país se deben a que tenemos una ciudadanía que no está educada. Eso moralmente puede ser cierto, pero espiritualmente no. Usted está en un semáforo esperando la luz verde, como don Emilio, que a veces le pasa eso.
De buenas a primeras, usted viene que un desaprensivo ¡fum! Y se ve en rojo y usted ha estado ahí esperando por el semáforo verde y de buena a primera pasa a toda velocidad y usted dice, yo lo he hecho. ¿Cuánta educación necesita nuestro país? No, eso no es así. Eso es un problema espiritual. Él desafió la ley y las autoridades que pusieron la ley. Eso es un problema espiritual. Que puede ser que también es un problema moral, sí, lo sabemos. Pero ojo, viene una corriente desde muy, muy lejos. Si usted busca atrás en los libros, hay una corriente que cree que los problemas de la sociedad se resuelven con la educación. Eso no es verdad. Cuando Adán y Eva pecaron, no fue educación que ellos necesitaron. Ellos necesitaron la simbología de un cordero que Dios mató en ese momento para que ellos, en una manera simbólica, fueran redimidos sus pecados, esperando hasta la muerte de Cristo. Lo que nuestra sociedad realmente necesita es arrepentirse de sus pecados e ir corriendo a la cruz de Cristo para que sean perdonados sus pecados. Es cierto que como sociedad necesitamos educación, pero lo que mayormente necesita nuestro país es que la sangre de Cristo les limpie de todo pecado. Entonces, aunque decía al principio que la mayoría no siempre tiene la razón, en segundo lugar, la reacción de un grupo a veces hace como que uno, de una manera u otra, como que se incline a unirse al grupo y no siempre eso es sabio. Y mucha gente en ese momento se unió a todo ese clamor por un 4% para la educación. Ok, eso está bien para nuestra sociedad. Y yo veía personas en el internet poniendo la figura del 4%, adhiriéndose a ese movimiento. Está bien. ¿Sabe lo que está pasando ahora? Hay consecuencias de eso. Por un lado, hay dinero de sobra que está boyando en las escuelas, pero la teoría no baja a las escuelas públicas. Yo que he ido a aquella escuela pública que está allí, miren, aquello es deprimente. Y no es que nuestra escuela sea, ¿verdad? No es que aquí no haya pecadores, no es que aquí no haya necesidad, pero miren, hermanos, los problemas de la humanidad no se resuelven con educación. Lo que se necesita es que las personas se arrepientan de sus pecados y crean a Cristo, que es la verdadera sabiduría de Dios, y crean a su palabra y que vivan de acuerdo a ella. Entonces, la mayoría no siempre tiene la razón y una reacción de grupo crea mayor presión. Nosotros somos seres sociales, ustedes lo saben. Y no solo nos importa lo que nosotros hacemos, sino también nos importa lo que hacen los demás. Por eso lo que hace un grupo de una manera u otra tiene una influencia mucho mayor para nosotros en lo que en vez de que lo hiciera una sola persona. ¿Entienden eso? Lo que hace una persona es muy diferente a lo que hace un buen grupo. Uno como que presta atención a los grupos en vez de a una persona. Y cuando un grupo toma decisiones, eso trae como una presión sobre nosotros. De una manera u otra, es así. Y a veces queremos hacer lo que hace la mayoría. Y cuanto más nos identificamos con un cierto grupo de personas, más presión vamos a sentir adaptarnos a lo que ellos piensan y a lo que ellos hacen. La presión social que tenemos de una manera u otra no necesariamente es mala, pero cuando está enfocada hacia el mal, ahí sí es una presión social muy mala. Por lo tanto, una acción de grupo crea mayor presión para nosotros. Y este grupo de jóvenes le decían a este otro, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojo. Ven, echa tu suerte entre nosotros.
En tercer lugar, la presión social que ejercen algunos grupos de manera negativa ofrece muchos encantos. Ojo, ofrece muchos encantos, pero no necesariamente esa es la realidad. Ustedes saben que el pecado es seductor y Satanás se encarga de que así lo veamos como algo muy seductor. El encanto del pecado aumenta la presión de querer ser como los demás. Siempre habrá algún premio, alguna ganancia o algún beneficio aparente que nos incite a tomar mano de las amistades equivocadas. Algunas veces las ofertas son evidentes. A veces nos ofrecen dinero, a veces nos ofrecen placeres, a veces nos ofrecen posesiones. Y por lo general el atractivo es mucho más profundo. A veces nos ofrecen aceptación, a veces nos ofrecen amistades, a veces nos ofrecen fama, a veces te ofrecen cosas que tú eres tentado y no quieres dejar. Y cuanto más profundo sea el atractivo, más sutil se va a volver en tu mente y en tu corazón. Muchos pueden decir que no al dinero, pero ¿acaso te atreves a decir que no a ciertas propuestas de amistad? ¿O al hecho de que de una manera u otra seas amenazado con el rechazo hacia ti? Recuerda, tú que estás oyendo esta predicación, la presión social negativa muchas veces aparenta ser como algo encantador, pero no necesariamente es así. Y recuerda que una acción de grupo crea mayor presión cuando lo hace el grupo que cuando lo hace una persona. Y la mayoría no siempre tiene la razón. Una cuarta observación que podríamos hacer sobre este texto es que el temor del hombre, cuando nosotros le tenemos miedo al hombre, esto nos va a hacer vulnerables ante la presión que ellos ejercen sobre nosotros. ¿Por qué cedemos ante la presión de los demás? Muchas veces es por el miedo que le tenemos a las personas, por el miedo a ser rechazados, por el miedo a no ser aceptados en el grupo al cual queremos pertenecer. La palabra de Dios nos dice en el libro de Hechos, específicamente en el capítulo 4, en el capítulo 5, que Dios, ustedes saben que Cristo le había dicho a los discípulos, anda, lleven el evangelio por todas naciones y hagan discípulos. Y ellos hicieron eso y comenzaron por Jerusalén. Pero ¿qué sucedió? Las principales autoridades religiosas comenzaron a oponerse y los comenzaron a acusar de que ellos habían llenado toda Jerusalén con su doctrina. Y los agarraron y los metieron presos y los azotaron y ellos dijeron, es necesario que nosotros obedezcamos a Dios y no a los hombres. De manera tal que nosotros no debemos temer a Dios, a los hombres, pero sí debemos tener temor a Dios. Hijo mío, cuando los pecadores te quieren engañar, no consientas. Dos cosas muy precisas hacen aquellas personas que rechazan a Cristo y rechazan su sabiduría. Desechan el consejo y la enseñanza de los padres y en segundo lugar se unen, se asocian con aquellas personas que piensan igual que ellos, generalmente para hacer cosas desagradables. ¿Cómo vencemos el temor a los hombres? Poniendo toda nuestra confianza en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo, nosotros dejaremos de tener temor de los hombres. Por lo tanto, hermanos, podríamos concluir de esta manera. Hijo mío, versículo 15. No andes en camino con ellos. Confía en Cristo, pon tu confianza en Cristo, arrepiente de tus pecados y confía en Cristo y aléjate. No andes en camino con ellos. Versículo 15, la segunda parte. Hijo mío, confía en Cristo y aparta tu pie de sus caminos. Porque el versículo 17 dice que tú eres presa, tú eres como un ave que está delante de ti, una presa. Y vendrán consecuencias si tú no haces lo que dice aquí la palabra de Dios. No andes en sus caminos, confía en Cristo y no andes en sus caminos. Segundo,
Aparta tus pies de tus veredas, porque eres como un ave que está delante de tu presa y vas a caer y vas a ser destruido. Y versículo 19, hijo mío, confía en Cristo, pon tu confianza en Cristo y desiste de tu deseo de codicia. Muchas veces nosotros nos asociamos con otro por la codicia de adquirir algunas cosas. Y la palabra de Dios nos dice en el versículo 19, desiste de la codicia, pon tu confianza en Cristo. Él es sabiduría de Dios para tu vida. Versículo número 20, hijo mío, desiste de andar con esos jóvenes, con esas personas, y oye las palabras de esta sabiduría. Este mundo, este país, esta sociedad, nuestro vecindario, lo que más necesita es la sabiduría de Dios. Necesita a Cristo. Necesita la palabra de Dios, que es sabiduría de Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? El mucho conocimiento envanece. Lo que tenemos que hacer es dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. El Dios de paz nos acompañe en esta labor que es titánica de compartir la gracia que nos fue dada por medio de la sabiduría de Dios. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, este tiempo. Bendice esta palabra en nuestros corazones y que tú seas glorificado, Señor, cuando nosotros podemos ganar almas para ti. Ten misericordia, Señor, de nuestro vecindario, que está de espaldas a ti, de espaldas a tu palabra, Señor. Generalmente no tienen ningún interés por las cosas espirituales. Cuando vamos y tocamos las puertas de este vecindario, generalmente los vemos que están muy acomodados en su vida. No tienen tiempo para las cosas espirituales. Nos cierran las puertas, nos rechazan los tratados. Pero Señor, trae crisis a su vida para que puedan mirar a Cristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.